hoy terminamos esta serie de mensajes con la enseñanza número 12. La enseñanza número 12 se convierte también en el mensaje número 4 acerca del Arca de la Alianza. Así cerramos con esta serie de mensajes. Esta serie de mensajes hemos dedicado un mensaje, una enseñanza a cada objeto que íbamos encontrando desde que dimos una vuelta alrededor en el desierto y empecemos a entrar al tabernáculo. Según víamos un objeto, dedicamos una enseñanza. Sin embargo, al Arca de la Alianza ya llevamos 3 semanas dedicándole un mensaje semanal y hoy terminamos. Terminamos con un mensaje que tiene como título El Arca de Jehová de regreso a casa. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué de regreso a casa? Porque el mensaje anterior vimos cómo el Arca de Jehová había sido capturada por los filisteos. Y estuvimos explicando que más que capturarla, más que robarla, lo que ocurría ahí es que Jehová se había marchado, la presencia de Dios había abandonado a Israel, y dimos los motivos de por qué Dios había abandonado a su pueblo. Por esa razón es que el Arca de Jehová fue tomada por los filisteos y llevada a un lugar, que ahora vamos a hablar de él, y llevada a un lugar que era una tierra de los filisteos. Pero hoy vamos a terminar esta serie leyendo un pasaje de la Escritura. Yo voy a leer, ¿de acuerdo? Es un pasaje largo, voy a leer prácticamente un capítulo, pero ustedes no se preocupen que yo no voy a predicar del capítulo entero, pero me encanta este capítulo, es maravilloso. Terminamos Jesucristo y el tabernáculo con este pasaje tan maravilloso. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, dice 30.000. Se levantó David y partió de Baal Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Uza y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y lo llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ha de venir el arca de Jehová a mí, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que danzaba y saltaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y se pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Alabado sea su nombre para siempre.
Este es el pasaje tan maravilloso que usamos hoy para terminar la serie de Jesucristo y el tabernáculo. Mis amados, necesitamos traer el arca de Jehová de nuevo a casa, ya que en el mensaje anterior vimos cómo se había alejado de Israel. Vimos cómo la semana pasada tomaron el arca de Jehová y se la llevaron a una ciudad filistea que la Biblia dice que se llamaba Asdón. La palabra Asdón es una palabra que significa baluarte, o también podría significarse fortaleza. Asdón, mis amados, era una fortaleza filistea. Y verán, hay algo interesante que yo les quería comentar para ir aplicando esta maravillosa enseñanza, y es que es curioso que llevaran el arca de Jehová a Asdón. ¿Saben ustedes que hay ciertos lugares de desgracia para el pueblo de Israel? Hay ciertos lugares que son causa de desgracia para el pueblo de Israel. Y por ejemplo, uno de ellos es Gaza. La ciudad de Gaza era un lugar de desgracia para Israel. De hecho, la ciudad de Gaza era una fortaleza. Incluso la palabra Gaza tiene que ver con algo muy fuerte, por lo que Gaza era una fortaleza muy fuerte. O sea, por eso lo llamaron Gaza. Ya saben ustedes que los nombres guardan mucha relación con todo lo que quiere decir la palabra del Señor. Y Gaza la pusieron por lo fuerte que era, por lo grande que era aquella fortaleza filistea. Sin duda, aquella fortaleza filistea fue un lugar de desgracia para Israel, ya que fue un lugar de dolor para el gran Sansón. Sansón, prácticamente la ciudad de Gaza le buscó la ruina. Y hay un lugar de desgracia para Israel. Israel, si pudiera recordar lugares de desgracia, uno de ellos es Gaza. Allí sufrió un terrible destino el gran Sansón. Otro lugar de desgracia para Israel, pues sería Gad, la ciudad de Gad. La ciudad de Gad era un lugar de desgracia, ya que en la ciudad de Gad vivieron gigantes. Concretamente, y si quieren otro día podemos desarrollar, allí vivieron 5 gigantes. Bueno, se congregaban allí 5 gigantes, pero realmente no es curioso que allí habitaban 5 gigantes y también había 5 ciudades filisteas importantes. Eso es muy importante porque cada una de las ciudades filisteas era gobernada por uno de esos gigantes. Pero Gad era un lugar donde se refugiaron gigantes. Y allí había, por ejemplo, estaba Goliat, y también estaba uno que era idéntico a Goliat, que le llamaban también Goliat, pero para distinguirle le llamaban Goliat Geteo. Y allí había un gigante con 24 dedos, y allí había otro gigante que tenía una lanza de 5 metros. O sea, era impresionante los gigantes que habitaban allí. Entre ellos el gran terrible Goliat, que desafiaba a los escuadrones de Jehová. Así que, si pudiéramos hablar de lugares de desgracia para Israel, uno de ellos es Gaza, otro de ellos es Gad, y otro de ellos, pues oigan, es Asdón. Asdón también es un lugar de desgracia para Israel. Era una fortaleza filistea. Y saben ustedes que si la ciudad de Asdón no hubiese existido, el arca de Jehová nunca había sido capturada, porque quien capturó el arca de Jehová fueron los filisteos que estaban en la ciudad de Asdón. O sea que si la ciudad de Asdón nunca hubiese existido, entonces ciertas desgracias que le pasó al pueblo de Israel no hubiesen acontecido. Y Eugenio, ¿qué tiene que ver estas 3 ciudades de desgracia con el arca de Jehová? Oigan, miren, es interesante. Si Asdón no hubiera existido, el arca de Jehová nunca había sido tomada. Si Asdón no hubiese existido, entonces ciertos problemas que pasó Israel nunca hubiesen pasado.
Y es que esto me hace pensar ya que en el libro de Josué, en el capítulo 11, hay algo impresionante en el verso 22. Y es que la Biblia dice que en el capítulo 11 nos habla de la campaña militar que Josué realizó. Fue una campaña impresionante. La Biblia dice que él destruyó a 21 de los reyes que habitaban en la tierra prometida y en sus alrededores. Fue increíble la campaña militar que Josué junto con el ejército de Israel realizó. Era increíble. La Biblia dice que la tierra descansó de los enemigos porque es que no dejaron a uno. Pero es que tiene que citar el verso 22 del capítulo 11 del libro de Josué. Dice: ninguno de los anaceos, y habla de los gigantes, ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, y tiene que especificar la Biblia, solamente quedaron en Gaza, quedaron en Gat y también en Asdón. Es decir, que Josué destruyó todos los enemigos que Dios le había dicho, pero Dios le había dicho: destrúyelos a todos, no dejes a nadie. Pero en la campaña militar, Josué hubo ciertas ciudades que dejó por conquistar. Concretamente fueron 3 ciudades. Una de ellas es Gaza, otra fue Gat y otra fue Asdón. Y esas 3 ciudades que Josué no conquistó, luego más para adelante le buscaron la ruina al pueblo de Israel. O sea, las ciudades que Josué no destruyó se convirtieron luego en un gran problema. El problema que no resuelvas hoy puede ser la ruina el día de mañana. Todos los asuntos que hoy no cerremos, mis amados, todo lo que no acabemos hoy, mañana, mis amados, nos puede buscar la ruina. Hay ciertas cosas que no podemos permitir el lujo de vivir con ellas, y hablamos en términos de pecado. Todo lo que no solucionemos hoy, todas las cuentas que no arreglemos con Dios hoy, mañana nos puede buscar una desgracia. O sea, la ciudad que no destruyó Josué, una de ellas fue Asdón. La ciudad que no destruyó Josué, en un futuro sus habitantes le robaron la presencia. Hay cosas que no podemos permitirnos el lujo de vivir sin solucionarlo. Por eso la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Hay una ciudad en la cual nosotros tenemos que destruir, y es la ciudad de pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. Pero a veces dejamos esa ciudad libre, y entonces vivimos nuestra vida sin tener el más mínimo temor a Dios. Hay ciertos pecados de los cuales no nos arrepentimos, y de vez en cuando visitamos aquella ciudad. Es aquel pecado que todavía no estamos resolviendo con Dios. Es aquel vicio que tenemos ahí. A veces, hermanos, queremos adorar a Dios como el pueblo de Israel. Ellos querían a Jehová y dijeron: mañana nos levantaremos de mañana y haremos una fiesta para Jehová. Y la Biblia dice que cuando se levantaron por la mañana, dice que reunieron todo el oro, y dice que Aarón, el hermano de Moisés, les dice que les fundió el oro y les hizo un becerro. Y dice la Biblia que hicieron toda una fiesta, una algarabía, y eso era la fiesta a Jehová. Es decir, ellos querían celebrar a Jehová una fiesta, pero con un ídolo. Querían tener a Dios en el monte, pero a un ídolo a las faldas del monte. Ellos querían tener a ese Dios tronante que descendía al monte Sinaí y hacía que la tierra temblaba. Querían a ese que le libraba de los enemigos, pero disfrutaban con un ídolo que ellos se habían creado. Y a veces, mis amados, queremos vivir la vida cristiana de la misma manera. Queremos tener a Dios en los cielos, para que cuando le pidamos ayuda Él descienda y forme pues la solución a todos los problemas, pero también queremos creernos un ídolo y de vez en cuando ir ahí a rendirle culto. Y la Biblia dice: porque no podéis servir a dos señores. Todo lo que no soluciones hoy, mis amados, mañana va a crecer. Si a Goliat no te enfrentas, Goliat no va a desaparecer por ignorarle. ¿Saben ustedes que los problemas no desaparecen por ignorarles? Al contrario, lo que hacen es que van creciendo. Por eso la Biblia dice que Goliat salía 3 veces al día a desafiar a los escuadrones de Jehová. Y podía haber seguido así toda la vida hasta que hubo un David que le hizo frente.
Y hasta que no hagamos frente a aquel Goliat que nos desafía diariamente, seguirá creciendo, mis amados. Las ciudades que no conquistó Josué, más adelante fueron un problema para el pueblo de Israel. Y verán, la Biblia dice que los habitantes de Asdod se llevaron el arca. Y se llevaron el arca allí, a esa ciudad. Concretamente se la llevaron allí porque era una fortaleza. Querían proteger aquel tesoro. Ellos lo tenían como un tesoro que habían ganado. Era un botín de guerra, pero era el botín más preciado del enemigo Israel, decían los filisteos. Entonces la metieron en su fortaleza y la metieron dentro de un templo, y allí estaba el dios Dagón. Y la Biblia dice que cerraron las puertas, y a la mañana siguiente algo había ocurrido, y es que la estatua, algo le había pasado. La estatua estaba caída. Entonces ellos levantaron la estatua, y al día siguiente volvieron a cerrar todas las puertas, y nadie obviamente haría nada, partiría en dos, ni rompería la imagen del dios Dagón, era su dios. En todo caso quisieron romper el arca, que era de los enemigos, pero no el ídolo suyo. Entonces la volvieron a colocar, y a la mañana siguiente entonces ya había pasado algo más, es que estaba en el suelo y estaba partida en trozos. Y es que bien, vale, que se me había apagado en un momento, creía que se había ido la conexión. Cuando fueron, los filisteos se quedaron perplejos, porque resulta que es que Dios estaba humillando a aquel ídolo que adoraban. La Biblia dice en el capítulo 6 de Primera de Samuel, y en el versos 7 y 8, dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, y dice por 7 meses. Fueron 7 meses los que estuvieron el arca de Jehová en tierra de los filisteos. No quisieron tenerla más. Dijeron, necesitamos que salga de aquí el arca, no queremos tenerla. Y la Biblia dice que los sacerdotes y los adivinos de los filisteos le aconsejaron a su pueblo. Le dijeron, mirad, haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego el arca de Jehová y la pondréis allí. Vais a tomar a dos juntas que estén pariendo, que hayan tenido sus crías, y entonces le dais la vuelta y hacéis que se marchen. Y dice la Biblia que escuchaban cómo lloraban, pero no se volvían a sus crías, sino que obedeciendo al Espíritu del Señor sacaron el arca de Asdod. ¿Cómo la sacaron? Dios mismo se encargó de todo. No solamente sacaron el arca, es que en su salida Dios ya había hecho algo, y es que Dios había ejecutado un juicio contra los habitantes de Asdod. Es decir, la ciudad que no destruyó Josué, que Dios le dijo hazlo, como no lo hizo, Dios luego tuvo que hacerlo en persona. Y lo que el pueblo de Israel no pudo con todo su ejército, que fue conquistar la ciudad de Asdod, el arca de Jehová, es decir, la presencia de Dios solita, lo consiguió. La Biblia dice que Dios fue dura su mano contra ellos y los hirió con gran mortandad. Y es que, mis amados, a veces creemos que Dios necesita nuestra ayuda y que si yo no hago algo, entonces Dios se va a quedar sin recursos. A veces nos creemos imprescindibles, únicos, exclusivos. Y a veces nos vienen aires de grandeza, como le vino a Elías y dijo, si yo no hago esto, entonces nadie lo va a hacer. Y la Biblia dice que Dios le habló y le dijo, Elías, todavía tengo a 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Era como decirle, si no lo haces tú, Elías, tengo 7000 en el paro esperando a realizar el mismo trabajo. Mis amados, Dios nos necesita, pero no nos creamos únicos e imprescindibles. La Biblia dice que algunos, procesando ser sabios, se hicieron necios. Y nunca olvidemos que si Dios nos ha escogido para algo, no es porque seamos los mejores, es que la Biblia dice que de lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. De lo que no era, para avergonzar a lo que es. Y precisamente Dios escogía al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no escoge a los españoles? Bueno, no existirían.
Pero ¿por qué Dios no escogió, por ejemplo, a los de a Egipto? ¿Por qué Dios no escogió a Egipto? ¿O por qué Dios no escogió a otros? ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué? No porque eran los mejores, precisamente porque era lo peor. La Biblia dice que no eran nada, que eran lo más pequeño, que eran los menospreciados. No tenían tierra, no tenían nada. Pero Dios le dio una nación. Dios le dio un Dios al cual poder adorar el verdadero. No precisamente por ser los mejores, sino por ser los menospreciados del mundo. Algo ocurrió cuando salió de Asdod el arca. Y es que la pusieron en un carro. Los bueyes iban delante, llevando el arca. En la Biblia dice se paró en el valle de Josué, en el valle llamado Bet-Semes. Bet-Semes significa la adoración al sol. Era una ciudad enemiga, pero que para tiempos de Samuel, de este pasaje, había sido conquistada por los israelitas. Entonces, aunque tenía el nombre filisteo, sin embargo ya era un territorio de Israel. La Biblia dice que se alegraron mucho cuando vieron que el arca de Jehová se paró en su tierra. Pero entonces ellos hicieron algo que nunca deberían haber hecho. Y es que no respetaron a Dios porque hicieron algo que ni los filisteos se atrevieron a hacer. Los filisteos trataron con respeto aquel objeto, porque sabían que para Dios era un objeto sagrado, que Dios lo había usado como un canal para hacer milagros. Y aunque se la llevaron como un premio de la batalla, como un botín de guerra, pero la respetaron. O sea, se la llevaron como un botín de guerra, pero había un temor reverente. No se acercaron. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes no solamente se acercaron, sino que tuvieron la pretensión de mirar dentro, de abrir el arca, cosa que era prohibidísima, que no se debería hacer. Ya sabían que el interior del arca, mis amados, simbolizaba ¿el qué? Los cimientos del trono de Dios. Y esto lo vimos en el mensaje segundo del arca de la alianza. El interior del arca simbolizaba el cimiento del trono de Dios y no puede ser profanado. Y es que como perdieron el temor los habitantes de Bet-Semes, entonces la mano de Dios los hirió en gran manera. Y como los hirió en gran manera, entonces, mis amados, los habitantes de Bet-Semes dijeron: llevaros el arca, no lo queremos. Y ya no querían el arca tampoco ellos. El arca no lo querían los filisteos, pero es que ahora tampoco querían los israelitas. ¿Qué hacemos con el arca? Claro, no se la podían devolver a los filisteos, ya ellos habían rechazado. Las 5 ciudades importantes filisteas habían dicho: no queremos este botín de guerra por muy valioso que sea, porque la mano de Dios es dura con nosotros. No lo queremos, os regalamos, os devolvemos este objeto tan sagrado. Y ahora Israel estaba en estrecho. ¿Qué hacen con el arca? Y lejos de devolverla a los filisteos, entonces hicieron algo. Intentaron alejarla de la ciudad lo más posible. Y en 1 de Samuel capítulo 7 verso 1 dice la Biblia: vinieron los habitantes de Kiriat Jearit y se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearit pasaron muchos días, especifica la Biblia, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en paz, en pos de Jehová. Toda la casa de Israel, toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿A dónde llevaron el arca?
la llevaron a un lugar que se llamaba Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, mis amados, significa ciudad dentro del bosque. Es decir, quisieron alejar la presencia, quisieron alejar el arca de la ciudad, porque alejándola de la ciudad la alejaban de los habitantes. Llevaos el arca lejos posible, esconderla. Y ahora, por favor, visualizar la escena. Imaginaros el arca de Jehová subiendo una montaña. Imaginaros introduciéndose dentro de un bosque. Allí hay una ciudad. Imaginaros cómo el arca de Jehová atraviesa toda la ciudad que está prácticamente dentro de un bosque y empieza a subir a un collado. Y es que resulta que en lo alto de una montaña, dentro de un bosque, había una pequeña casa. Una casa humilde. Una casa donde no hay lujos. Una casa donde no es visitada. Una casa donde no es famosa. Una casa sencilla. Pero es una casa que ha abierto las puertas de su hogar a la presencia. Dios quiso salir. Hablamos del arca, ¿de acuerdo? Quiso salir de un templo donde no faltaba lujo, del templo que había en Asdod. No se quiso quedar en Bet-Shemesh, una ciudad importante. Pero sin embargo Dios encontró un lugar de descanso en una humilde casa. En un hogar donde el hombre se llamaba Abinadab y la Biblia dice santificó a su hijo que se llamaba Eleazar. Y ay, mis amados, cuando yo he meditado en esto, mi corazón ha llorado. Porque la Biblia dice, en 1 de Samuel capítulo 4 y el verso 1, que Israel acampó en Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. No quisieron su ayuda. Por cuanto no quisieron la ayuda de Jehová, Dios se alejó de ella. Pero ahora hay un hombre llamado Abinadab, que aunque sea una humilde casa, en lo alto de una colina, dentro de un bosque, una casa humilde, pero ha abierto las puertas de su casa a la presencia. ¿Y quién cuida al arca? La Biblia dice lo cuidaba Eleazar. ¿Sabes lo que significa Eleazar? Eleazar significa Jehová es mi ayuda. Hermanos, qué cosa más impactante. Cuando el pueblo dijo, mira, hasta aquí nos has ayudado, ya no queremos más tu ayuda, entonces Israel se alejó. Pero cuando hubo alguien que reconoció Dios es la ayuda, entonces la presencia moró en su casa. 20 años moró la presencia. Cuando hay un hogar que le abre las puertas de su casa a Dios, da igual lo humilde que sea, Dios no busca lujos. Dios no está mirando el saldo de tu cuenta bancaria, ni cuánto dinero ganas, ni por mirar Dios mira los talentos, ni mira la inteligencia. Dios no busca lujos, pero Dios busca un hogar donde poder morar. Hay alguien que está buscando un hogar donde descansar, un lugar de refugio, un lugar de tranquilidad. La Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús iba cerca de Jerusalén, él, mira, si había posadas en Jerusalén, que podía posar en alguna de ellas. Él iría a gastos pagados, porque entre todos unían el dinero y los apóstoles pagarían una noche de hostal. Y habría lugares como en la posada donde llevarían al samaritano. Y esa historia, hermanos, recuerda algo real, posiblemente. Porque había posadas, había mesones donde poder descansar. Y es que recuerden que una vez al año venían más de 2 millones de personas de todos los alrededores a celebrar la Pascua. Tenía que haber ese tipo de negocios. O sea que un lugar
una posada, una morada, no faltaba en Jerusalén, pero la Biblia dice que cada vez que Jesús se acercaba, él iba ¿a dónde? Iba a Betania. Él andaba 3 kilómetros, hermanos, por la noche. ¿Para qué? Para ir a descansar a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, porque donde hay un lugar que le abre las puertas de su corazón a Jesús, Jesús morará en ello. La Biblia dice que Jesús prácticamente pasaba todo el día en la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque había hecho de la casa de Pedro prácticamente su hogar, y es que Dios está buscando un lugar donde poder morar. Traigamos el arca de regreso a casa. Qué maravilloso es sentir, querer que la presencia de Dios more en nuestra casa. ¿Sabes que no todo el mundo quiere eso? ¿Sabes que la Biblia dice que 20 años estuvo el arca de Jehová en aquella humilde casa? ¿Sabes qué pasó en esos 20 años donde nadie echó en falta el arca? Nadie echó en falta el arca por no la echó en falta. Durante esos 20 años reinó Saúl. Saúl no quiso traer el arca. Saúl no quiso traer el arca de regreso. No quiso. Durante 20 años la tuvo olvidada. Pero cuando muere, David es ungido como rey de Israel. David en su inicio de reinado, él quiere hacer algo. Y lo que quiere hacer es traer de regreso el arca a casa. Y entonces comienza toda una operación para traer el arca de regreso a casa. Y él realiza toda una campaña, y es la que hemos leído. Y es que él empieza a coger salmistas y gente que tocaba la bocina y la trompeta, el salterio, el arpa y los cantores. Él era uno de ellos. Y empezaron toda una fiesta. Y cantaban, y saltaban, y danzaban. Era una alegría. Porque estaban trayendo el arca de Jehová a casa. Pero hubo una tragedia inesperada que David no contaba. Y es que la Biblia dice, en 2 de Samuel capítulo 6, verso 7, que cuando llegaron a la era de Nacón, Uza era uno de los hijos de Abinadab. Uza extendió su mano al arca de Jehová y la tocó. No podía hacerlo, pero lo hizo. Dice que la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí. Y esto entristeció a David en gran manera. Y se creó una pregunta en su corazón, una duda, que es la que quizás muchos de los oyentes acaba de generar. ¿Por qué Dios hizo algo tan terrible? Pero si Uza prácticamente tenía una buena intención, lo hizo como para que no se cayera el arca. ¿Por qué lo hirió Dios allí? ¿Por qué murió Uza? Y le entristeció tanto a David, que David pensó, bueno, Dios ha hecho esto porque Dios no quiere saber nada. Dios no quiere que el arca vuelva de nuevo. Dios no quiere el arca con los israelitas. Entonces, llevársela a alguien que no sea israelita, llevársela a alguien gentil. Si Dios no quiere el arca entre los israelitas, pues que no esté. Que el deseo de Dios sea cumplido, que se la lleve un extranjero. Y la Biblia dice, capítulo 6, verso 10, hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. ¿Te das cuenta? Geteo no era israelita, pero la hizo llevar allí porque David estaba entristecido. Él pensaba que Dios no quería cuentas con Israel porque Dios había herido a Uza. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hirió a Uza? Por 3 razones, mis amados. Y es que aunque David tenía una buena intención de traer el arca de regreso a casa, él se equivocó en su campaña.
Él se equivocó en la forma de traer la presencia a casa. Y es que se equivocó por número uno porque es que él imitó una costumbre pagana. Él imitó una costumbre filistea. Cuando los filisteos quisieron llevar de regreso el arca a la tierra de Israel, ¿qué hicieron? Cogieron un carro, cogieron unos bueyes, pusieron allí el arca y entonces hicieron que se la llevaran. Los bueyes, unos animales que llevaban un carro y encima del carro el arca de Jehová. Eso era una costumbre filistea. Y Dios no había dicho que el arca debería ser llevada así. Dios había mandado que el arca debería ser portada por 4 levitas, que representaban los querubines, uno en cada esquina portando el trono de Dios. Entonces la cosa es que el cómo transportar la gloria, el cómo hacer venir la gloria, no era como los impíos filisteos decían. Era como Dios había mandado. O sea, no es como yo pienso, no es a mi manera, es a la manera de Dios. O sea, el evangelio no es a mi forma, es a la forma de Dios. No es con mis costumbres, son con las costumbres de Dios. No son con mis principios, son con los principios divinos. Y para traer de regreso a casa no hace falta imitar movimientos mundanos. Ya tenemos una guía que es la Biblia. Y Dios nos ha dicho cómo es que tenemos que andar. Y Él ha preparado un camino delante de nosotros. La Biblia dice, Él ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Está preparado el camino. No hace falta que nosotros inventemos nada, porque no le vamos a sorprender inventando cosas. Y mucho menos si son costumbres impías. Número 1 es que David imitó una costumbre pagana. Número 2, la Biblia dice Uza significa fuerza. Era un hombre fuerte. Y es que los filisteos tuvieron más fe que Uza, porque los filisteos dejaron que los animales y dijeron, si ellos van camino recto, entonces Dios está interviniendo, Él quiere salir de nuestra tierra. Sin embargo, ellos pensaban que podían ayudar a Dios. Quisieron traer, número 1, quisieron traer el arca con una costumbre pagana. Número 2, la trajeron a la fuerza. Uza significa fuerza. Número 3, perdieron el temor a Dios. Hicieron algo que Dios dijo, nunca hagáis, nunca la toquéis. Pero ellos la tocaron. Y por esas razones Dios hirió. La Biblia dice que durante 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom geteo. Y lo curioso es que la Biblia dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y ahí es cuando la Biblia dice que dieron aviso a David, diciendo, David, hay algo sorprendente. Y es que nos hemos dado cuenta que la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. Desde que el arca de Dios ha entrado allí, a esa casa ha prosperado. Esa casa era una ruina, pero ha entrado el arca allí y lo ha arreglado todo. Se llevaban mal ese matrimonio, pero desde que el arca ha entrado allí, todo se ha arreglado. La cosecha suya siempre se moría, pero desde que el arca está allí, la cosecha ha aumentado. No sabemos qué pasa, pero desde que el arca está allí, Dios ha bendecido la casa de aquel hombre. Todo lo que tiene ha prosperado. Y es que cuando Dios entra en un hogar que le recibe, lo único que Dios trae es todo bueno. Dios no se ríe cuando su hogar está roto y dolorido. Dios no es tan cruel como lo están pintando. Dios no disfruta del dolor de nadie. Dios cuando entra en un hogar lo colma de bendición. Y cuando David se enteró, voy rápido porque quiero acabar. Cuando David se enteró que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, entonces David pensó y dijo, ya está.
Dios no tiene problemas con Israel. Lo que Dios tiene problemas, Dios no tiene problemas con los hombres. Dios tiene problemas con el método que los hombres hemos usado. Y él dijo, la culpa de toda esta desgracia la tengo yo, dijo David. Por eso entonces David volvió a hacer otra campaña para traer de regreso el arca, pero esta vez lo hizo correcto. Esta vez no pidió que hicieran un carro nuevo. Esta vez no pidió animales. Esta vez la Biblia dice, ¿y cómo lo hacemos bien? La Biblia dice y tomaron el arca. Esta vez se llevaron el arca con alegría. Dice, y cuando los que llevaban el arca, ya no pusieron el arca en un carro tirada por animales. Los que llevaban, ahí implica pronombres personales. Ya eran personas, ya eran levitas, ya lo habían hecho correcto. Los que llevaban el arca. Portadores de la gloria los llamo yo y es lo que necesitamos. Gente que porte la gloria de Dios sobre sus hombros. Y los que llevaron el arca iban delante. David iba cantando, danzando, disfrutando, alegre. La Biblia dice que cada 6 pasos sacrificaban un animal. De modo que desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David, todo ese recorrido estaba pavimentado de sangre. De los animales sacrificados en honor a Jehová, trajeron. Todo eso recuerda al sacrificio de Cristo. Y por medio de la adoración, porque la Biblia dice que danzaban, cantaban, con toda clase de instrumentos, con alabanza. Tanto es que la Biblia tenía tanta alegría David, tenía tanta alegría que la Biblia dice que él iba vestido de un efod de lino y se despojó. Porque da igual lo que los hombres piensen. La Biblia dice que su mujer Mical lo critica. Y le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, como se descubre sin decorum cualquiera. Cuán honroso ha quedado el rey de Israel. Como diciendo, muy bien lo que estás haciendo, David. ¿No te da vergüenza lo que has hecho? Y más delante de las criadas que te están viendo. Sin embargo, a David no le importó. A David no le importó que lo criticaran, porque él sabía que había algo más importante que lo critiquen. Y es que el arca de Jehová vuelva de nuevo a casa. Y por medio de la adoración trajeron el arca de Jehová de regreso a casa. Necesitamos que la presencia vuelva. Solo tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Necesitamos Hay tantas cosas de mí que el arca de Jehová vuelva de nuevo. Y trabajar. Ven, vamos a entrar. Entra, ilumina. David no cometió el error de Saúl Ilumina mi oscuridad. de reinar sin presencia. Ilumina cada rincón de mi Nunca haga nada sin la presencia. cada rincón de mi mente. David entendió que si Dios no está, no hay vida. Si Dios se marcha la vida. Si Dios se marcha, no hay color. Si Dios se marcha, no hay alegría. Durante 20 años, Israel se lamentó en pos de Jehová. Pero cuando trajeron el arca de regreso a casa, la Biblia dice, por medio de alegría la trajeron. Mis amados, terminamos Jesucristo y el tabernáculo. Les invito a que busquen y estudien todo el tabernáculo, hermanos. No hemos profundizado. Es cierto que del arca hemos dedicado 4 mensajes, pero les invito a que encuentren muchas más cosas de las que yo les he hablado en estos 3 meses
encuentren tesoros escondidos en la palabra. Prometo buscar al Señor, pedirle dirección, para que la semana que viene comience con una nueva serie donde Dios nos pueda seguir bendiciendo. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por haber hecho posible que yo culmine esta serie. He predicado un montón de mensajes en Cello, pero hay 2 series que he cerrado aquí. Y una es del mensaje a las iglesias. Durante 15 semanas estuvimos hablando del mensaje a las iglesias. Esta vez durante 12 semanas hemos estado hablando del tabernáculo. Y si hay algo que nunca queremos hacer es continuar sin la presencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que la presencia del Señor se sienta a gusto en casa. Gracias, familia de Conquistando Corazones. Espero haberos hecho bien y haber podido explicando la palabra del Señor con la mayor claridad, para que hayan disfrutado de las riquezas de esta gran serie de mensajes, Jesucristo y el tabernáculo. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.